Es que ya se encuentra la presentación. Sí, sí, ya se Bienvenido. ve. Ya, muchas gracias. Entonces, estas lesiones articulares, entre las más frecuentes vamos a tener los esguinces y las luxaciones. Para entender qué tipo de lesiones articulares podemos tener o qué estructuras pueden dañarse durante una lesión, tenemos que recordar un poco de anatomía, ya acá solamente para hacerles un recorderis, nosotros tenemos articulaciones con poco movimiento o sin movimiento, ¿no es cierto? Que esto hablábamos de la sinartrosis, que son articulaciones de tipo fibrosas. Entre estas tenemos las de las suturas, como son las suturas dentadas, escamosas, armóticas, y la sindesmosis. Entre nuestros huesos, como es el radio del cúbito y la tibia y el peroné, tenemos esta membrana que es la membrana sindesmal, que forma también parte de una articulación y que le brinda un movimiento muy pequeño a esta zona articular, o las gonfosis que se encuentran a nivel maxilar. En cuanto a las anfiartrosis, que son articulaciones de mayor movimiento, tenemos las sincondrosis, como son las zonas articulares de la región costal, entre el esternón y los cartílagos costales, y también las de las zonas metafisarias en los huesos largos, ¿ok? Y las articulaciones de mayor movimiento, ¿cómo se puede dar en articulaciones que hacen movilidad en tres planos, ¿no es cierto? También tenemos las de la sínfisis, como puede ser a nivel de la zona del manubrio del esternón, o la sínfisis púbica, o también la de los discos intervertebrales, que brindan un menor movimiento a las articulaciones. ¿Qué es entonces una articulación? Son los elementos que permiten la unión entre el hueso y otro hueso adyacente, dándole un rango de movilidad amplio o corto, pero que permite el movimiento entre estas dos estructuras, uno respecto del otro. Para recordar cuáles son los componentes de una articulación, no solo es el cartílago, ¿no es cierto?, sino que tienen estos componentes de protección. Empezando desde las capas más externas vamos a tener la membrana sinovial, la cual esta es una capa de protección que secreta líquido al interior de la región articular. Esta va a secretar líquido con ciertas células como son los sinoviocitos tipo A y tipo B, que cumplen la función de fagocitosis y función secretora en el caso de las células sinovióticas tipo B. También vamos a tener la presencia del cartílago articular que se encuentra directamente aplicado sobre la región ósea. Este va a estar compuesto de tejido conjuntivo y tiene fibras de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno? En la zona de la articulación, en el cartílago, tenemos el colágeno tipo 2. Este colágeno tipo 2 le va a dar esta función de sostén al cartílago y de amortiguamiento, para que cuando hagamos cargas, impactos, saltos, movimiento, la articulación tenga esta zona de protección y el cartílago no se debilite tan fácilmente. Mientras más células de colágeno tenemos, menos desgaste articular hay. Aquí hay que recordar algo, que nosotros producimos colágeno hasta un máximo de los 40 años. Los hombres hasta los 45 años, las mujeres hasta los 40, y es aquí que a partir de estas edades en las cuales el colágeno tipo 2 deja de producirse, que empiezan a darse los desgastes articulares, porque ya no hay recambio celular y esta membrana empieza a debilitarse, a desgastarse. La cápsula articular, la cual es esta estructura fibrosa que recubre la articulación y le va a dar estabilidad. Toda esta zona externa es la cápsula articular y se encuentra recubriendo tanto las estructuras internas, como es el cartílago, ligamentos, meniscos, y le da esta protección a la articulación conteniendo su líquido en el interior. El líquido sinovial, el cual ayuda como lubricación para los movimientos y evita que haya fricción entre hueso y hueso, entre cartílago y cartílago. Este está compuesto de ácido hialurónico, es decir, la mucina, y la lubricina. También tiene componentes de fibronectina para mejorar la lubricación dentro de la articulación y sirve como nutrientes, ¿no es cierto?, para mantener esta hidratación cartilaginosa. Los ligamentos intracapsulares y extracapsulares, que también ayudan a mantener la articulación en su posición y a cumplir las funciones. Dentro de los intracapsulares van a estar protegidos por lo que es la cápsula articular, mientras que los extraarticulares o extracapsulares van a hacer movimientos de protección y sostén. La zona de los discos o meniscos, en el caso de la articulación como la rodilla, cúbito radio, que también tienen meniscos, y la muñeca, o los discos que se encuentran en la zona de la columna, los discos intervertebrales, son estructuras de fibrocartílago que ayudan como colchones o amortiguadores para las articulaciones.
Como bolsas de protección o medios de protección para evitar traumas internos en la articulación, tenemos las bursas sinoviales, que estos son sacos que van a permitir el deslizamiento entre los elementos tendinosos o entre estos elementos óseos. Las bursas van a impedir que, por ejemplo, los tendones rocen entre ellos o los ligamentos rocen entre ellos. Pero cuando hay una inflamación, una alteración o un daño dentro de la articulación, las bursas son las primeras en inflamarse. Y es aquí que se producen las patologías como las bursitis. Finalmente tenemos las vainas sinoviales, que ayudan también a evitar que haya roce entre cada uno de los tendones, envuelven a los tendones y evitan que se dañen o se lesionen. ¿Qué tipos de cartílagos tenemos? Si ustedes recuerdan un poco de histología, teníamos la presencia de los fibrocartílagos, el cual se encuentra netamente en la zona de los meniscos, anillos fibrosos, en el rodete glenoideo y en la región acetabular, es decir, en todas las zonas articulares. Este tiene un componente predominantemente fibrilar, es un tejido mucho más denso. En cuanto al cartílago elástico, este tiene más fibras elásticas, miren que sus fibras son más separadas, más distantes. Este lo encontramos principalmente en lo que es el pabellón auricular, la epiglotis y la laringe. Y el cartílago hialino, que como ven, sus células son mucho más distantes, más dispersas. En este predomina sobre todo lo que es el agua. Y este es el que se encuentra revistiendo directamente las superficies articulares. Nuevamente, para recordar acá, entonces vamos a tener cartílago de tipo hialino directamente aplicado sobre la región articular, pero a nivel de los meniscos y discos vamos a tener cartílago fibroso. ¿Ok? ¿Cómo está compuesto el cartílago? Este va a contener aproximadamente entre un 60 a un 75% de agua. Si es que sabemos que está compuesto por más agua que elementos celulares, entonces una persona que no se hidrate correctamente o que tenga algún problema en cuanto a su conducción de líquidos va a tener también daño a nivel de los cartílagos. Esto es algo muy importante que ustedes sepan porque a veces los pacientes van a su consulta y le dicen, Doggy, ¿qué me puedo tomar o qué puedo comer o qué puedo hacer? Hidrátese correctamente. El cartílago, nuestras células cartilaginosas están compuestas de 60 a 75% de agua. En cuanto a las células que lo componen, tenemos un 25% de matriz extracelular, que por lo general esta está compuesta de proteoglicanos en el 25%, colágeno tipo 2 que ya le hemos hablado en el 60% y proteínas no colagénicas en un 10%. Todas estas macromoléculas, como vemos acá, son las que están componiendo este 25%. A partir de los 40 años, esta matriz de colágeno disminuye apenas al 30%, es decir, la mitad de lo que teníamos. El 60% de células de colágeno disminuyen a la mitad a partir de los 40 años y esto hace que esta matriz con las macromoléculas disminuya y el cartílago empiece a dañarse o a debilitarse. Dentro de los traumatismos que podemos evidenciar a nivel de las articulaciones, se han dividido en estas clasificaciones: lesiones condrales u osteocondrales, lesiones cápsulo-ligamentarias, en la cual vamos a hablar un poquito más del día de hoy, que son esguinces y luxaciones, lesiones del fibrocartílago o heridas articulares, es decir, apenas roces en la capa externa de una articulación. En cuanto a las lesiones condrales u osteocondrales, estamos hablando de que la capa de cartílago que se encuentra cubriendo el hueso está afectada. Dentro de los signos clínicos que estas presentan, se va a presentar con dolor en la región articular, puede haber derrame de líquido, es decir, edema, puede haber limitación funcional y bloqueo articular, es decir, limitación para generar el movimiento de la articulación. Artroscópicamente o en resonancia magnética se ha identificado 4 tipos de lesiones condrales. Cuando nosotros estamos visualizando mediante un microscopio, mediante el artroscopio, vamos a identificar una lesión grado 1 es aquella en la que el cartílago, pese a que le estamos topando con los implementos artroscópicos, se encuentra reblandecido. O es un cartílago blando, pero que ha perdido su coloración. Pese a eso, pese a que lo podemos empujar y topar el cartílago, no vemos que se rompe o se hacen grietas en esta zona articular. Una lesión grado 2 es aquella en la que ya vemos pequeñas grietas, úlceras cartilaginosas, pero que son menores al 1.3 centímetros cuadrados. Y en el caso del grado 3, como ven, son úlceras un poquito más profundas, en la cual
esta lesión ulcerativa del cartílago es mayor al 1.3 centímetros cuadrados. En cuanto a las lesiones grado 4, son grietas que incluso ya exponen hueso. Son grietas grandes que ya se han profundizado y están exponiendo hueso. Es decir, ya no encontramos la presencia del cartílago en este segmento. Ya llegan a la capa subcondral. ¿Cómo se ven estas lesiones? Cuando ya se presenta la úlcera o la grieta, en el artroscopio podemos verlas así, profundas, y el cartílago apenas topamos, se levanta, se eleva y muchas de las veces ya expone directamente la matriz ósea. Cuando ya estamos en estos casos tan graves, que son casos grado 4, en la que ya no hay cobertura del cartílago, lo único que nos queda como terapia es hacer injerto o implantación de células a este nivel, o hacer microperforaciones para que con el sangrado que se da a nivel del hueso, por lo menos logre generarse aquí una cicatriz y se genere una matriz que aparentemente sea una cobertura como el cartílago para evitar el dolor. Finalmente, cuando ninguno de estos métodos de reimplantación celular, que a veces se los hace mediante infiltraciones o se coloque injertos celulares, no funciona, lo que se hace acá es ya el reemplazo articular, que se lo realiza con prótesis, para evitar que la articulación siga presentando molestias, dolor y el paciente vuelva a su vida funcional normal. ¿Qué estudios solicitamos para identificar una lesión condral? Vamos a solicitar, de inicio, el examen más básico es una radiografía. ¿Qué podemos ver en la radiografía? Siempre tenemos que recordar la anatomía y la posición normal de una articulación. Aquí estamos frente a una lesión en la rodilla, en la que si ustedes se fijan acá, las dos rodillas no están equidistantes, ¿no es cierto? Esta es una proyección a 60 grados axial de la rodilla, en la cual deberíamos ver la rótula centrada entre estos dos bordes de los cóndilos femorales, ¿no es cierto? Debería estar aquí en el centro. Sin embargo, este paciente, por la actividad física que hace, ¿qué sucedió? Que el espacio de la cara lateral se ha desgastado, y aquí podemos ver ya este reborde blanco. Cuando vemos un reborde blanco en la radiografía, estamos hablando de una lesión condral. Estas lesiones condrales o condromalasias también se las denomina como artrosis, porque ya hay un desgaste de la articulación. Cuando hemos llegado al grado 4, grado 3, grado 4, ya se lo puede denominar como una artrosis articular, es decir, el desgaste de este cartílago dentro de la articulación. Para poder ver exactamente qué tipo de espacio tengo, o si es que existe alguna otra lesión asociada, es importante solicitar una tomografía para poder dar el pronóstico y ver qué tipo de tratamiento puedo iniciar con este paciente. Y si tengo dudas en si existe alguna otra lesión, un bloqueo articular o daños ligamentarios que también pueden estar asociados, solicitamos una resonancia magnética, que ayuda bastante en el diagnóstico y en el pronóstico de las lesiones. Otra lesión frecuente que vamos a encontrar son los esguinces. ¿Qué es un esguince? Los esguinces son lesiones ligamentarias que, como ustedes saben, los ligamentos son tejido conjuntivo rico en fibras. También estas tienen colágeno tipo 1, elastina, fibronectina, pero son escasos en fibrocitos. Entonces, estas lesiones se van a dar a nivel de los ligamentos. Pueden ser lesiones extraarticulares o intraarticulares, ya que tenemos ligamentos externos y ligamentos internos dentro de la articulación o cápsula de estas zonas de movilidad. Estos son componentes viscoelásticos que al momento de generarse un trauma, una lesión, se deforman, y existen diferentes grados de lesión o deformidad en cuanto a estos ligamentos. Todo va a depender del mecanismo de lesión que haya provocado el trauma. Dentro de las lesiones intersticiales, significa que el ligamento está íntegro en toda su estructura, pero que dentro del cuerpo del ligamento hay pequeños desgarres, que pueden ser lesiones fibrilares, que también se llaman lesiones intersticiales. Por lo general, estas lesiones que no rompen el ligamento, pero que lo están distendiendo o provocan esta ruptura fibrilar, son lesiones de baja energía. Cuando la lesión o el daño se da entre la unión de la inserción y el ligamento, es decir, en las zonas de las bases, estas son lesiones de alta velocidad. Estos pacientes corren el riesgo del desprendimiento ligamentario. Otro grado de lesión son lesiones tipo avulsión simple, en la cual hay un arrancamiento del ligamento del hueso.
Y en este caso, cuando hay arrancamientos directos del ligamento, el tratamiento es quirúrgico. Y finalmente, las fracturas que se acompañan de ruptura. Otra clasificación nos indica que podemos hablar de una lesión ligamentaria grado 1 cuando solo hay una distensión del ligamento, y volvemos al tema de la lesión intersticial. Una lesión grado 2 cuando hay un desgarre parcial del ligamento en todo su espesor. Para esto es importante de primera mano solicitar una ecografía, en la cual la ecografía nos reporta si es que del espesor total del ligamento ha habido una ruptura del 20, 30, 40%. Si es que pasa el 50%, es decir, si es que les llega una ecografía con una lesión del 50, 60, 70%, ya estaríamos hablando prácticamente de una ruptura total del tendón o del ligamento. Y la lesión tipo 3, cuando esta lesión ligamentaria sobrepasa el 50% de ruptura de fibras dentro de esta estructura del ligamento. ¿Ok? Entonces, grado 1, distensión ligamentaria. Grado 2, cuando la ruptura de fibras no sobrepasa el 50% del espesor de la fibra. Y grado 3, cuando sobrepasó el 50% o está totalmente roto o debridado el ligamento. Acá tenemos una imagen parecida, ¿no es cierto? Perforaciones o microperforaciones que se dan en el tendón. Grado 2, ruptura parcial. Y grado 3, ruptura total. Dentro de las lesiones tipo 1 también tenemos la presencia de deformidades plásticas. No hay microruptura, pero el tendón está distendido. El tendón ha perdido su fuerza. En las grado 2 hay que recordar que al tener ya esta ruptura del 50%, la resistencia del ligamento está disminuido. Y aquí vamos a poder ver focos hemorrágicos o focos visibles macroscópicamente de derrame articular o de equimosis, si es que lo estamos hablando en cuanto al examen físico. Ya en el grado 3 vamos a ver que al tener esta discontinuidad ligamentaria, en realidad el dolor baja, pero a la función clínica el paciente no es funcional. Es decir, no logra el movimiento que se requiere de ese ligamento. Y puede presentar hiperlaxitud. En cuanto a las fases de reparación de cada uno de estos ligamentos, en el esguince vamos a tener 3 fases principales. La fase inflamatoria, la cual dura los 7 días hasta que se provoque un coágulo en la zona de lesión. La fase de reparación, que esta dura entre 5 días hasta 5 semanas, por ende es importante el tiempo de inmovilización o de sostén ligamentario que se lo hace con vendas. Y el tiempo de remodelación o consolidación, que esta puede durar entre 6 semanas e incluso hasta 1 año. Dentro de las lesiones extraarticulares o de los ligamentos extraarticulares vamos a ver que la reparación es posible, sobre todo porque en este caso los ligamentos extraarticulares son ligamentos de tipo acintado o plano. Esto hace que las fibras que son acintadas o planas sean más fáciles de reparar. Mientras que en el caso de las lesiones intraarticulares, estas son lesiones que no permiten que se forme un coágulo o una cicatriz en la zona de ruptura. Al no formarse el coágulo, estamos pasándonos de la fase de inflamación. Las células no se mantienen en esta parte de realizar una reparación correcta, y la reparación de estas lesiones interarticulares, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior, lamentablemente no tienen esta capacidad de repararse solas y tienen que ser reparadas quirúrgicamente o reemplazadas por otros tejidos externos, ligamentos externos. Dentro de la clínica, si es que hablamos de un esguince grado 1, que es una lesión leve de baja energía, el paciente va a poder caminar, tiene leve dolor a la palpación local en la zona del ligamento, y si es que lo forzamos a carga se desarrolla el dolor. Solo si es que, por ejemplo, le digo, a ver, colóquese en puntas en el caso de los esguinces de tobillo, se va a presentar levemente inestable, ¿ok? De hecho, es una lesión estable que esta va a durar menos tiempo, dura por lo menos unas 3 semanas hasta que se repare completamente el ligamento de la distensión. En el caso de las lesiones grado 2, vamos a ver que estas ya se acompañan de equimosis, edema moderado, dolor a la palpación, el paciente se siente estable, pero con cierto signo de movilidad ampliada en su tobillo. Ya en las grado 3, el edema es importante, incluso se puede sospechar de una fractura, por ende es importante solicitar rayos X. Aquí la inflamación, el edema es lo que caracteriza la lesión, y vamos a ver hemartrosis. Un signo importante también para el diagnóstico, que son los bostezos. El bostezo es la prueba forzada que hacemos con eversión o inversión del pie para ver la estabilidad del tobillo. Otra prueba que también podemos hacer son la de los cajones.
cajón anterior, es decir, tomamos del talón hacia adelante y vemos si la articulación se mueve, o del talón hacia atrás en estrés para ver si es que se desencaja la articulación. Los exámenes que podemos solicitar frente a una sospecha de lesiones son la radiografía, que es el examen más básico que solicitamos, un eco, si es que queremos ver el grado de ruptura que tuvo el ligamento, y la resonancia en el caso ya de lesiones repetitivas, si es que tenemos pacientes que por varias ocasiones han venido con esta lesión. En cuanto al tratamiento, si es que hablamos de una distensión ligamentaria, que es una grado 1, el tratamiento se basa en hielo local, analgésico y vendaje de tipo elástico compresivo. ¿Durante qué tiempo? 15 días, como pueden ver aquí en la imagen 1. En el caso del grado 2, se tiene que realizar una inmovilización durante 3 a 4 semanas hasta permitir la fase de reparación. Para eso lo que utilizamos es una bota Walker que le ayuda al paciente a movilizarse, pero no tener movimiento en la zona de la articulación, o un yeso si es que mi paciente tiene que estar estático. Y en el caso de las rupturas totales o rupturas más del 50% del ligamento, aquí la reparación es netamente quirúrgica, como en este caso lo que se hace es colocación de anclas que se encuentren en la posición donde el ligamento fue roto. Todas estas lesiones, terminada la fase de recuperación o reparación ligamentaria, se acompañan de fisioterapia para restaurar el movimiento y la fuerza muscular. En cuanto a las luxaciones, ¿qué es una luxación? La luxación es la pérdida de continuidad articular, ¿no es cierto? Es la pérdida de la relación entre las dos estructuras óseas. Esta se puede dar por diferentes mecanismos de trauma. Pueden presentarse como luxaciones inestables, lo cual significa que esta pérdida de relación articular es permanente y completa. Las dos superficies articulares, como vemos aquí en la imagen, ya no tienen contacto, no hay contacto entre la glena y el húmero en este caso, y que requieren una reducción. El objetivo de la reducción es evitar que los componentes articulares se lesionen. Recuerden que está compuesto por cápsula, membrana, líquido y componentes ligamentarios. Si permitimos que esta articulación permanezca irreductible, que permanezca fuera de su lugar, los componentes como el cartílago, la sinovial, empiezan a lesionarse. La subluxación representa que hay una pérdida parcial del contacto entre las superficies. La reducción, en el caso de las subluxaciones, es espontánea. El mismo paciente con ciertos movimientos puede retornar a su articulación a la posición correcta. Y finalmente las fracturas luxaciones, que estas se van a presentar en traumas de alta energía. Vamos a ver que esta se acompaña de la pérdida de relación articular, pero asociada a una fractura. En el caso de las fracturas luxaciones son los traumas más graves y por lo general son quirúrgicos. Dentro de la cronología o el tipo de lesión que se puede presentar, tenemos luxaciones congénitas, como la luxación congénita de cadera, en la cual durante el desarrollo del neonato, por la postura que estuvo en el vientre de la madre, por genética, no desarrolló correctamente su cadera y la articulación femoral se sale de su lugar. Entonces, estas son luxaciones congénitas. De este tipo tenemos luxaciones congénitas de cadera, de rodilla, de muñeca, de hombro, de codo, en la cual el neonato, durante su formación en el vientre de la madre, no logró una adecuada relación de su articulación y nacen con estas luxaciones. Las luxaciones de tipo agudo, que por lo general son lesiones traumáticas, en la cual mediante un accidente, un mecanismo, la articulación perdió esta continuidad y se presenta la luxación. Luxaciones inveteradas son todas aquellas que se dan a partir de las 6 semanas que hayan sido irreductibles. Una luxación por más de 6 semanas ya se convierte en una lesión inveterada. Una lesión recidivante significa que en la misma articulación ha sufrido varios episodios de luxación más de 3 veces. Y una luxación habitual es aquella que con cualquier movimiento de la vida diaria, sin ningún esfuerzo, se sale la articulación de su lugar. Acá estamos viendo la imagen de la pérdida de relación articular de la rodilla. En el caso de la primera imagen es una luxación anterior y en el caso de la segunda imagen es una luxación posterior de rodilla. ¿Cuáles son los daños que se pueden presentar acá? Dentro de los daños que se pueden presentar son daños vasculares y nerviosos.
Entre las causas ya hemos hablado del trauma, que por lo general acá se acompaña de dolor agudo, hubo manipulación o una lesión de alta energía para que se produzca esta pérdida de continuidad. El comienzo es insidioso y rápido y causa un dolor muy intenso. Las hiperlaxitudes, pacientes genéticamente predispuestos a tener una gran movilidad articular, es otra de las causas para que se produzcan las luxaciones, en la cual se pierde el soporte de los estabilizadores, que en este caso son los ligamentos, los tendones y los músculos, y al no tener esta contención ligamentaria, la articulación se mueve en exceso y se luxa. Y la más común actualmente, que es la del sobreuso, sobre todo en deportistas que hacen grandes impactos, saltos, carrera, movilidad, con su articulación generan desgaste en la zona del cartílago. Eso hace que el cartílago se vuelva inestable o los meniscos y se luxe el paciente. ¿Cuál es la clínica o la forma de presentación de una luxación? Dolor intenso, deformidad e impotencia funcional. Siempre cuando hablemos de una luxación de tipo traumático. En el caso de las luxaciones congénitas, estas no causan dolor. Es importante que ustedes hagan siempre exploración neurovascular. Investiguen si es que hay lesión nerviosa, investiguen si es que hay lesión vascular. Eso es muy importante. Ya el diagnóstico se lo hace mediante la anamnesis, exploración clínica y pruebas de imagen que son importantes para saber qué estructuras se encuentran afectadas y si están asociadas o no a una fractura. Las luxaciones más frecuentes que vemos en consulta, luxaciones glenumerales o luxaciones de hombro, en la cual acá tenemos la más frecuente, que es la luxación anterior de hombro, menos frecuente, la luxación posterior de hombro. En el caso de la luxación posterior son luxaciones en las cuales el paciente recibe impacto directo, tuvo un gran trauma y la articulación se dirigió hacia atrás. Luxaciones acromioclaviculares, en la cual tenemos diferentes grados. Puede haber una distensión de los ligamentos, puede haber una ruptura de los ligamentos y un desplazamiento total de la clavícula en relación al acromio. El signo importante aquí en la luxación acromioclavicular es el signo de la tecla. Ustedes hacen una presión sobre la clavícula y si esta tiene el movimiento significa que es una lesión acromioclavicular. Es muy frecuente que en las emergencias confundan la luxación acromioclavicular con la glenumeral. La diferencia, si es que pueden verla acá, es que aquí vamos a tener como que el paciente tuviera una hombrera, ¿no es cierto? Al perder la relación de la glena y el húmero, vamos a ver que el hombro está caído y se presenta este signo que lo llamamos el signo de la charretera, que es como que tuvieran una paleta o una hombrera aquí. Mientras que en la luxación acromioclavicular, la diferencia es que ustedes al presionar la clavícula, el hombro está en su posición, pero al presionar la clavícula, esta tiene movimiento. Entonces, este es el gol estándar para identificar si es que es o no una luxación acromioclavicular o una glenumeral. Las luxaciones de rodilla, estas también pueden ser de tipo anterior, posterior, medial o lateral, o incluso rotatorias. Estas luxaciones de la rodilla son sumamente graves. Si hay una luxación de rodilla, esto es una emergencia y una urgencia. Un paciente que no es reducido la rodilla en menos de 6 horas, por lo general tienen que ser amputados, ya que en esta zona el paquete vasculonervioso que está en la fosa poplitea se daña, se rompe, se lesiona y son pacientes que no recuperan nunca ni la vascularidad ni la zona nerviosa. Luxaciones de codo, que estas también pueden darse como luxaciones posteriores o luxaciones anteriores, también pueden ser divergentes, en la cual el codo separa el radio del cúbito, mediales y laterales. El tratamiento de toda luxación tiene que ser la reducción inmediata para restaurar los componentes articulares. Se tiene que hacer una reducción y posterior a la reducción, comprobar cómo está el sistema neurovascular, ya que se puede ver afectado, identificar si es que no hay zonas de fractura y hacer un examen de control radiográfico para ver que la articulación se encuentre en su posición. Luego de comprobar esto, se tiene que colocar las inmovilizaciones, que de acuerdo a cada articulación se coloca la inmovilización, pueden ser valvas, cabestrillos, estoquinetes, para mantener la articulación en su posición y se lo deja durante un tiempo aproximado de 3 semanas a 6 semanas, dependiendo del tipo de lesión que haya tenido. Después de las 3 a 6 semanas que se retira la inmovilización, se inicia la fase de fisioterapia para que se recobre la movilidad.
¿Qué complicaciones podemos tener? Siempre puede haber, después de una luxación, recidivas de inestabilidad articular, ya que muchas de las veces los componentes de la cápsula, los ligamentos, están lesionados por el tipo de trauma que se ha tenido y tienen que presentar una revisión quirúrgica para darle la estabilidad a la articulación. Una luxación se opera frente a 3 episodios: necrosis, que es una emergencia; artrosis secundaria, si es que se dañó el cartílago durante el trauma o la lesión, o si es que la articulación estuvo fuera de su lugar por más de 6 horas; lesión neurovascular, isquemia crónica o parestesias, lesión nerviosa. Y eso es todo en cuanto a lesiones articulares. ¿Preguntas que tengan, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doc, una pregunta. Ujú. En el caso del grado 1 que dijo de los esguinces, dijo aplicar hielo local, pero también se podría aplicar calor o solo es hielo. No podemos aplicar calor porque estamos frente al proceso inflamatorio. Te voy a regresar acá. ¿Qué sucede si es que yo le aplico calor a un esguince, o a una luxación, o a una fractura, o a un trauma? El problema es que al estar en el proceso inflamatorio, todo el tejido se empieza a edematizar. Al momento que yo coloco calor, ¿qué hago? Hago que la vascularización aumente. Eso hace que los flujos linfáticos, que los flujos sanguíneos arteriales aumenten y mi articulación se hinche más, se edematice más. Es una articulación que esté en fase inflamatoria. Si yo a esa fase inflamatoria le aplico más calor, puedo generar incluso el riesgo de generar un grado de infección. ¿Ok? Estoy creando el ambiente óptimo para que las bacterias puedan colonizar esa articulación. Entonces, no se recomienda calor. La aplicación de hielo es lo óptimo. ¿Qué pasa cuando aplicamos hielo? Bajamos los factores de inflamación, ¿no es cierto? Evitamos que aumente el edema, la hinchazón. Y con eso hacemos que en esta fase de inflamación que dura los 7 días iniciales, no aumente el edema. Esa es el mayor problema que tenemos, ¿no? Porque cuando uno se ha esguinzado, se ha doblado el tobillo, ¿qué es lo primero que hacen? Nos soban. Ya al sobar, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que nuestra piel permita el ingreso de bacterias. Segundo, luego llegamos a la casa y nos ponen la compresita caliente o el agüita caliente con manzanilla o el agüita caliente con sal, y es una articulación que está en fase de inflamación. Si en esta fase de inflamación aplicamos calor, ustedes están complicando ese esguince. Y son pacientes que pudieron haber estado con un esguince 1, pero que se hinchó el tobillo por la aplicación del calor. Entonces, hielo frente a cualquiera de estos grados, inmovilización, no frotar, no reducir. Recuerden que es un esguince, no es una luxación. Si es que tienen dudas de si es una luxación o una fractura, inmovilicen y hagan una radiografía. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doc, frente a un esguince tipo 1, ¿el vendaje tiene que tener algo en particular o cómo? O sea, El vendaje que se coloca es vendaje tipo 8, que eso ya lo van a aprender en el taller. Vamos a planificarnos un día para taller de vendajes y taller de yesos. Lo que debemos colocar es una venda en 8. El objetivo es darle soporte a ese ligamento que está ahorita lesionado, que está distendido, para que no tenga mayor movilidad. Si es que un ligamento no es estabilizado, lamentablemente puede llegar a una lesión tipo 2 o 3. Y a veces pacientes que ya se han doblado el tobillo dicen, no, es que tenía que seguir corriendo, tenía que seguir caminando, hacen que un esguince grado 1 llegue a una lesión tipo 3. Acá tenemos el tipo de vendaje que se coloca. Es vendaje en 8, en el cual vendamos primero la parte inferior, después subimos al tobillo, y el objetivo es dar la estabilidad a la parte de ruptura ligamentaria, o en este caso de distensión ligamentaria, como la lesión tipo 1. En el caso de las dos, hay que darle mayor fijeza al ligamento sin ningún movimiento, por ende se utilizan yesos o botas Walker. gracias, Doc. Ok.
Listo, chicos. De aquí nos vamos a ver la siguiente semana, el día miércoles, con la presentación del primer grupo. Cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar con el representante y el grupo que esté rotando la siguiente semana en el hospital. ¿Ok? Ya, Doc, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Nos vemos a ver la siguiente semana, el día miércoles, según el calendario. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Doc.